Vamos a iniciar con el tema de reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Entonces, comenzamos con la definición de paro cardíaco, es importante, ¿ya? El paro cardíaco, recuerden, doctores, es el cese de la función cardíaca, cardiorrespiratoria, ¿no? Como tal, que es potencialmente reversible con las medidas de reanimación, ¿correcto? Pero se sabe que por cada minuto que se pierde en un paro cardíaco, disminuye un 10% la tasa de supervivencia en el paciente, ¿correcto? Es importante conocer los eslabones en la cadena de supervivencia. En el adulto, en el ambiente extrahospitalario, tenemos 6 eslabones. El primer eslabón en el ambiente extrahospitalario, o sea, cuando un paciente o una persona cae en paro cardíaco, lo primero que se debe hacer es activar el sistema de emergencia, ¿no? Entonces hacemos la llamada, ¿no? 106, AMU, etcétera, para activar el sistema de emergencia. Luego iniciamos el RCP de alta calidad. Recordemos que acá ya hablamos del término de soporte vital básico, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho la llamada, iniciamos las compresiones torácicas, el masaje cardíaco, ¿ya? El soporte vital básico. Luego ya viene el avanzado, que es cuando viene la desfibrilación, la terapia eléctrica. Entonces, esa es la secuencia correcta, ¿ya? Activas el sistema de emergencia, masaje cardíaco, el desfibrilador, la terapia eléctrica, luego el soporte vital avanzado propiamente, ¿no? El traslado, el transporte y el cuidado posparo cardíaco, ¿no es cierto? El cuidado posparo cardíaco, por eso hay un síndrome posparo cardíaco, y finalmente lo que es la recuperación del paciente. Entonces, esos son los 6 eslabones que más o menos deben acordarse, porque les pueden preguntar, ¿no? En el ambiente intrahospitalario, te olvidas del primer eslabón. Ya no hay el sistema de emergencia. ¿Por qué? Porque estás en el hospital. Entonces, lo primero ahí es identificar las personas que están en riesgo. Entonces, ahí viene la prevención o el reconocimiento de las personas que están en riesgo de hacer paro, ¿no? Pacientes muy delicados, cardiópatas, etc. Entonces, esa es la vigilancia o prevención. Luego, obviamente, corre esto y activas el sistema de emergencia, que básicamente se refiere, ¿no?, a indicar que un paciente ha entrado en paro cardíaco. Entonces, probablemente el personal médico tenga que acudir a la habitación del paciente, ¿no es cierto? Se activa el sistema de emergencia como tal, luego iniciamos el masaje cardíaco, la desfibrilación, acá no hay transporte como tal, ¿no es cierto? Acá no hay transporte porque estamos dentro del ambiente hospitalario, entonces el cuidado posparo y la recuperación, ¿ya? Entonces, como ven, ahí están los eslabones de la cadena de supervivencia en el paciente adulto, ¿ya? Tienen que recordarse esa secuencia. En el caso de pediatría, en los niños, también, ¿no? La Sociedad Americana de Cardiología nos dice, en el ambiente extrahospitalario, acá sí, miren qué diferente es en pediatría. En el ambiente extrahospitalario hay que prevención. Niños cardiópatas, niños con factores de riesgo para muerte súbita del lactante, etcétera, ¿no? Activación del sistema de emergencia, masaje cardíaco. Ojo que en los niños no hay desfibrilación, porque deben recordar un concepto, que en los adultos es más frecuente los ritmos desfibrilables, pero en pediatría los más frecuentes son los ritmos no desfibrilables. En los adultos es más frecuente el paro cardíaco como tal, en los niños es más el paro respiratorio. Por eso acá no ves terapia eléctrica, ¿no? La reanimación avanzada, el cuidado posparo y la recuperación, ¿ya? Y en el ambiente intrahospitalario, nuevamente, vigilancia, prevención de los que están en riesgo, activas tu sistema de emergencia, tu masaje cardíaco, ¿no? Acá sí tenemos reanimación avanzada, terapia eléctrica, dependiendo del caso, cuidado posparo y finalmente la recuperación. Bueno, eso es
la cadena de supervivencia que nos indica la Sociedad Americana de Cardiología como tal, ¿ya? Entonces, muy diferente, ¿no? En el adulto y en el niño. En el adulto es diferente el extrahospitalario con el del niño, que es el extrahospitalario. Y lo mismo pasa en el ambiente intrahospitalario, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es un poquito tedioso, pero más o menos hay que recordarnos la secuencia básica, pues el núcleo, ¿no? Activas tu sistema de emergencia, masaje cardíaco, terapia eléctrica, al menos por ahí lo sacas. Siempre debe tener esa secuencia, ¿no? Esa secuencia en todos los eslabones como hemos revisado. El soporte vital básico, recuerden entonces, la secuencia correcta es el CAB, ¿no es cierto? Las compresiones son lo más importante, ¿ya, doctores? Compresiones de alta calidad, luego vida aérea, ventilación. Entonces miren que la secuencia tanto en adultos como en niños es CAB, en los recién nacidos sí es ABC, ¿ya? Pero en adulto, niño, CAB. Lo más importante es el masaje cardíaco. Lo más importante son las compresiones torácicas antes de la ventilación, ¿ya? Y acá vamos a resumir, ¿no es cierto?, cómo es diferente en el adulto, en el niño hasta del 1 hasta los 8 años, y en el lactante, que es menor de 1 año, ¿no? Pero sin considerar los recién nacidos como tal, ¿ya? Entonces, lactante menor de 1 año, niño de 1 a 8 años y adulto. Es diferente en algunos casos las medidas que se toman durante el masaje cardíaco. Lo primero que sí se debe hacer en cualquier reanimación es asegurar que el entorno sea seguro. Recuerden, ¿no? Imagínense un paciente que está en medio de la pista, ¿no? Inconsciente. Entonces, tanto para la víctima como para el reanimador, el ambiente tiene que estar seguro, ¿no? O en una casa donde hay un incendio, una persona pues esté inconsciente. Entonces siempre debo asegurar el entorno, ¿ya? Tanto para la víctima como para el reanimador. Eso es lo primero. Lo otro es que una persona inconsciente hay que reconocer el paro cardíaco, ¿no? Entonces le tomamos el pulso, ¿no? El pulso carotidio, el pulso antebraquial, dependiendo, ¿no? En el adulto el carotidio, en el niño el antebraquial, porque nos vamos a dar cuenta ahí que está en paro cuando hay ausencia de pulso por más de 10 segundos. O que tenga respiración agónica también, respiración jadeante que le llaman. Entonces ahí reconocemos el paro cardiorrespiratorio. Y una vez que he reconocido el paro, porque hay ausencia de pulso, ¿no? Activamos el sistema de emergencia, que es el primer eslabón, como hemos visto en la cadena de supervivencia, sobre todo en el ambiente extrahospitalario, ¿no? Activamos el sistema de emergencia y luego viene ya la reanimación propiamente, el masaje cardíaco, donde debemos tener en cuenta que en el adulto, doctores, sea uno, sea dos reanimadores, siempre el ciclo básico es 32. 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ya? Miren, ahí está cómo se hace en la posición correcta, ¿no? Los brazos deben estar en una angulación de 90 grados, en la línea intermamilar, ¿no es cierto?, en la mitad del esternón. Entonces se hace 30 compresiones, 2 ventilaciones. Comprimo y ventilo, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ese es el ciclo básico. Se hace 5 ciclos en 2 minutos. Pues hay que tener buenos brazos, ¿no? Por eso se pide 1 o 2 reanimadores. En el caso de los niños y lactantes, esta relación compresión-ventilación cambia, doctores, porque va a depender del número de reanimadores. Entonces ahí está el dato. En caso de niños y lactantes, si es un reanimador, es 32, como hemos visto en el adulto. Pero si son 2 o más reanimadores, es 15-2. 15 compresiones, 2 ventilaciones. Eso tienen que tenerlo, por favor, en cuenta.
ya que en los niños, en lactantes, cambia. Si son 2 o más reanimadores, 15-2, ¿ya? Por eso siempre tienen que preguntar en dónde es el paro, ¿no? En un niño, un adulto, un lactante. En el niño puede ser con una mano, con 2 manos, dependiendo del tamaño del tórax, en la línea intermamilar. En el caso de los lactantes, quiero mostrarles que hay 2 técnicas. La técnica de los 2 dedos, que lo están viendo acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando se presenta un solo reanimador. Técnica de los 2 dedos, en la mitad inferior del esternón. Y la técnica de los 2 pulgares es la mejor. Y esa se recomienda cuando hay 2 reanimadores, ¿ya? La técnica de los 2 pulgares, cuando hay 2 reanimadores. Igualmente en la mitad inferior del esternón, mitad inferior del esternón. Entonces miren que en los lactantes hay, ¿no es cierto? Dependiendo, si es un reanimador, entonces le hago la técnica de los 2 dedos y el ciclo será 32. Pero si tenemos 2 reanimadores, técnica de los 2 pulgares, y el ciclo será 15-2, 15 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. La frecuencia 100 a 120 por minuto, la velocidad de compresión, hay que dejar que se reexpande el tórax también después de cada compresión, y la profundidad sí es diferente para cada grupo. En el caso de los adultos se comprime 5 a 6 centímetros, en los niños hasta 5 centímetros y en los lactantes hasta 4 centímetros de profundidad es lo que se debe comprimir en el plano antero-posterior, ¿no? Ya está. Entonces esas son las características que deben acordarse, el ciclo, la frecuencia, la profundidad de las llamadas compresiones de alta calidad, ¿correcto? Compresiones de alta calidad. Muy bien. Luego viene ya el soporte vital avanzado y acá básicamente tienen que acordarse de lo que es la terapia eléctrica, ¿ya? Entonces el algoritmo es, una vez que estás dando tu masaje cardíaco, ¿no es cierto?, tu ciclo básico, luego viene el desfibrilador y tienes que ver qué ritmo es, pues, ¿no? El ritmo del paro, ¿es desfibrilable o no? Si la respuesta es sí, que en los adultos es lo más frecuente, como hemos dicho, ¿quiénes son los ritmos desfibrilables? A la cabeza, fibrilación ventricular. Segundo, taquicardia ventricular sin pulso. Pero también tenemos los ritmos no desfibrilables, que son más frecuentes en pediatría, que hemos dicho, como son la asistolia y como viene a ser la actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Entonces hay que identificar cuál es el ritmo del paro cardíaco, ¿no? Tienes los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Eso es básico que lo recuerden, pues, doctores, ¿ya? Muy bien, porque de eso va a depender la terapia siguiente. Si el ritmo de paro es desfibrilable, entonces el tratamiento de elección es la descarga eléctrica, la desfibrilación. Entonces hacemos una descarga y estamos viendo cómo colocamos la paleta, uno en la zona infraclavicular derecha y la otra en la zona, ¿no?, lateral izquierda, ¿no? Entonces hacemos la descarga eléctrica, ¿no? Si es monofásico el desfibrilador, hacemos una descarga de 360 joules. Si es bifásico, que son los más modernos, necesitan menos descarga, 200 joules, ¿no? Entonces la carga va a depender de cómo es el desfibrilador. Lo más común es bifásico, ¿no? 200 joules. Y en el caso de los niños, en caso de pediatría, la descarga inicial es 2 joules por kilo de peso. Y las siguientes son 4 joules por kilo de peso, ¿ya? Se hace una primera descarga eléctrica y vemos si responde o no. Se puede hacer hasta una segunda descarga y hasta una tercera descarga eléctrica. O sea, podemos hacer hasta 3 veces la descarga eléctrica según vamos viendo la respuesta, ¿no? Muy bien, entonces ya saben en el adulto, en el niño, ¿no? Cuánto es la dosis de carga, es muy importante. Ya está, entonces en el adulto 360 si es monofásico, 200 que es lo más común, bifásico, y en el niño 2 joules por kilo la primera descarga y luego las siguientes 4 joules por kilo. La pregunta acá es, ¿qué pasa si el paciente no responde a la descarga eléctrica? Le diste la primera descarga eléctrica, no responde, ¿qué le colocas? Epinefrina.
Si a la primera descarga eléctrica no responde el paciente, cuando el ritmo es desfibrilable, epinefrina por vía endovenosa. 1 miligramo, ¿no es cierto? En el caso de los adultos y en el caso de los lactantes o niños, 0.01 miligramos por kilo de peso. Recuerden que cuando la epinefrina es endovenoso hay que diluirlo, ¿no? 1 en 10.000, perdón, 1 en 10.000. Ya está. Entonces, primera descarga, no responde, epinefrina. Si a tu segunda o tercera descarga eléctrica no responde, nuevamente agregamos otros fármacos. Entonces, si a tu segunda o tercera descarga no hay respuesta, amiodarona, 300 miligramos en bolo endovenoso. Y en el caso de los niños, 5 miligramos por kilo de peso, ¿ya? Y también la sociedad, la AJA, ¿no es cierto?, 2020, la Sociedad Americana de Cardiología, nos da como alternativa a la amiodarona, si es que no está disponible, la lidocaína, ¿ya? Por vía endovenosa, 1 miligramo por kilo de peso, sea adulto, sea niño, ¿ya? Entonces eso deben recordar. Entonces, identificas tu ritmo de paro. Si tu ritmo de paro es desfibrilable, haces la descarga, ya sabes la dosis de descarga, sea adulto, sea niño. No responde a la primera descarga, epinefrina. No responde a la segunda descarga o tercera descarga, amiodarona. Y cuando no hay amiodarona, podemos utilizar lidocaína, ¿ya? Esa es básicamente la terapéutica. Y cuando el ritmo es no desfibrilable, doctores, el tratamiento de elección ya no es pues la terapia eléctrica, es fármaco. ¿Qué fármaco? Adrenalina, epinefrina. Hay que colocar adrenalina, epinefrina cuando el ritmo es no desfibrilable, caso de asistolia y actividad eléctrica sin pulso. En adultos, 1 miligramo por vía endovenosa, diluido 1 en 10.000. En lactantes, niños, 0.01 miligramo por kilo de peso. Entonces la epinefrina es el tratamiento de elección en los ritmos no desfibrilables, ¿ya? Una vez que hemos identificado por el ritmo de paro, ¿no? Ahora, en el caso de la actividad eléctrica sin pulso, debemos recordar que hay que tratar la causa secundaria que está produciendo el paro, ¿ya? ¿Y cuáles son esas causas secundarias? Te vas a acordar con el nombre de las 5 H's y las 5 T's. Entonces, en el caso, repito, de actividad eléctrica sin pulso, hay que identificar las causas secundarias, las 5 H's y las 5 T's, porque hay que dar tratamiento. Entonces, la primera H de hipovolemia, entonces hay que pasarle fluidos. Hipoxia, hay que pasarle oxígeno. Alteración de hidrogenio, acidosis metabólica, hay que pasarle bicarbonato endovenoso. Trastorno de potasio, hipercalemia, entonces hay que pasarle, si es hipo, retos de potasio, si es hipercalemia, bicarbonato también, ¿no? O gluconato de calcio en casos severos. Y en caso de hipotermia, pues hay que corregir la temperatura, ¿no? Ahí están las 5 H's que pueden producir de forma secundaria actividad eléctrica sin pulso y donde hay que tratar la causa pues, subyacente, ¿no? Si no, el paciente no va a responder, así le coloques epinefrina, etc. ¿Y cuáles son las 5 T's? Neumotoras a tensión, también puede generar actividad eléctrica sin pulso de forma secundaria. Entonces hay que tratarla, ¿no? Hay que hacer drenaje, toracostomía, taponamiento cardíaco, supericardiocentesis, tóxicos, intoxicaciones, ¿no? Por opioides, por ejemplo. Hay que ponerle su antídoto, naloxona, trombosis pulmonar, anticoagulación, trombosis coronaria, angioplastía, ¿ya? Entonces ahí tenemos las 5 H's y 5 T's que pueden producir de forma secundaria una actividad eléctrica sin pulso. Y hay que corregir la causa subyacente, si no el paciente no va a salir del paro, ¿ya? Muy bien, eso es lo que entonces deben recordarle de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Hemos visto el soporte básico, el soporte avanzado y, ojo, también recordar el concepto del síndrome postparo cardíaco, que les han preguntado. El síndrome postparo es, ¿no? Como su nombre lo indica, cuando ya se restablece la circulación de manera espontánea, ¿no? Después de un paro cardíaco. Entonces recuerden que lo que va a determinar el pronóstico después de un paro cardíaco es el daño neurológico, ¿no? Porque las neuronas son las células más sensibles a la hipoxia, sobre todo las de la zona de la corteza cerebral, hipocampo, tálamo, son las zonas más sensibles a la hipoxia.
¿ya? Entonces, la encefalopatía hipóxica es el factor pronóstico más importante en el síndrome de postparo cardíaco, ¿ya? Muy bien. También está el daño miocárdico, ¿no? Otra célula sensible a la hipoxia, porque recuerda, el corazón estaba en paro, no había circulación. Entonces las células van a tener daño por hipoxia. Entonces el primero, el neurológico, el más importante. Segundo, el miocardio, pues, ¿no? El miocardio también hay disfunción miocárdica que hay que controlar y hay que tratar. Y también hay daño por reperfusión, ¿ya? También se genera lesión por radicales libres, etcétera, debido a la reperfusión que se establece en el postparo cardíaco. Ya tengan en cuenta esos mecanismos entonces de daño que se producen en el postparo porque determinan el pronóstico.